con nosotros a Roberto JJ Quero, que le habréis escuchado porque empezó a colaborar con nosotros en septiembre. Él se presenta como conferenciante, escritor y traductor, y es cierto, pero yo quería añadir una cosa más, como viajero. Es un gran viajero. El que haya visto alguna de sus conferencias con las diapositivas que nos ha expuesto, habrá visto cómo en el norte de África, en países musulmanes, podía pasar por uno de ellos y además habla árabe, con lo cual pasaba totalmente sin llamar la atención, no como un europeo. Y eso le ha dado una riqueza y una visión. Entonces, es un hombre que ha viajado por todo el norte de África, ha viajado también por Asia y ha llegado hasta Afganistán, que tuvimos creo que un par de conferencias sobre Afganistán. Pues hoy está con nosotros para hablarnos de dos puntos dentro de estos recorridos tan habituales en él, que es Cartago, por una parte, en Túnez, y por otra parte Troya, ya que nos va a hablar de la Eneida y de un pasaje de la Eneida de Dido y Eneas. Bueno, Roberto, cuando quieras. Una cosita, los móviles, por favor, el sonido, si os acordáis. Muchas gracias. Buenas tardes a todos, muchas gracias por la asistencia, gracias por interesaros por este tema, ¿no? Que creo que es sinceramente muy evocador, esa historia entre Dido y Eneas, un mito fundacional presente en la Eneida de Virgilio. Desearles también, un poco tarde ya, pero bueno, feliz año, feliz comienzo de año, y desear que disfruten y que aprendamos juntos de esta maravillosa historia. El título es Dido y Eneas, historia y mito, amor, dolor y destino, porque es lo que vamos a ir desgranando poco a poco en esta historia, como decíamos, maravillosa. Es un trabajo, es una conferencia que la he enfocado en 4 partes, en 4 capítulos. En la primera vamos a abordar la historia de Dido, de la princesa, la reina Elisa de Tiro. Posteriormente, después de contar su historia y de cómo llega a la tierra que hoy es Cartago y cómo la funda y cómo construye esa ciudad, lo iremos tratando poco a poco. Hablaremos de la otra parte, de la parte masculina de la historia, del padre Eneas, del piadoso Eneas, como lo llama Virgilio, que es al fin y al cabo ese príncipe troyano que huye de su patria en llamas y acaba recalando en Cartago para después fundar el germen de Roma, para después fundar Alba Longa. Y en la tercera parte relataremos el encuentro entre ambos, es decir, cómo esos dos, si me permiten el anacronismo imperdonable y terrible, esos dos emigrantes, ¿no?, se encuentran en tierras ajenas en las que buscan pues la prosperidad. En la última parte, la cuarta parte, abordaremos esa tragedia, ese destino, como siempre en las grandes historias griegas y romanas, trágico y doloroso. Pero antes de todo me gustaría que fuéramos conscientes de lo que vamos a hablar y de la época en la que estamos. Fenicia es una de las principales civilizaciones que han conformado el Mediterráneo, tanto occidental como oriental. Fenicia se hallaba en lo que hoy en día es la costa libanesa, esa zona del Mediterráneo oriental, lo que hoy en día es efectivamente, como decíamos, Líbano, parte de la costa siria, de la costa también del actual Israel. Y de esas ciudades libanesas, de esas ciudades, si me permiten ese anacronismo, de esas ciudades fenicias, comenzaron a salir barcos que fueron poblando las costas de ese Mediterráneo y fueron sembrando la semilla de su civilización y sobre todo del comercio, porque Fenicia no era un imperio que fuera conquistando y que fuera arrasando, sino que al llegar a un promontorio, es decir, al llegar a una zona estratégicamente sensible e interesante, se dedicaba a asentarse primero y a comerciar con los locales. De esa manera tenemos ciudades y puntos muy interesantes de conexión entre esas dos civilizaciones, entre la local del lugar pertinente y la fenicia, como por ejemplo nuestra Cádiz, es decir, la Gadir antigua. Tenemos asimismo Cartago, que lo veremos hoy en día, tenemos Malaca, Málaga, y así todas las costas del Mediterráneo, como decíamos, tanto oriental como occidental. Dentro de esa migración, ¿no?, increíble desde el oriente hacia el occidente, se marca la historia que vamos a tratar hoy, de la que vamos a hablar. Ese es precisamente el inicio mítico, esa es la explicación mitológica de esa especie de ola que va desde el oriente mediterráneo hacia el occidente, conquistando de manera, entre comillas, pacífica y de manera relacionada absolutamente con el comercio.
Al igual que esos barcos, de esas naves fenicias de las que estábamos hablando, partió también de una ciudad concreta, Tiro, una de las ciudades fenicias más importantes actualmente en el Líbano, muy cerca de la frontera israelí y que ha tenido muchos problemas precisamente por eso. Como decíamos, al igual que esas naves, partió también una mujer. Partió la princesa Elisa, la reina Dido, se le dio el sobrenombre de Dido, ahora veremos por qué, y también veremos por qué partió efectivamente y por qué dejó atrás esa patria suya. Esta es una imagen que tuve la oportunidad de tomar hace apenas año y medio en las costas de Tiro, del Tiro actual. Lo que ven enfrente es prácticamente la tierra israelí, pueden ver lo cerca que está de la frontera y sobre todo ese carácter permanente de mar, ese carácter de ese mare nostrum, de ese mar Mediterráneo con ese color tan atractivo, ese color esmeralda que se abre en esas ondas y en esas costas del Mediterráneo oriental con una especial belleza. Y por esas playas por las que yo tuve también la oportunidad de caminar, pues caminó igualmente la reina Dido, la princesa Elisa, cuya historia evocadora y hermosísima vamos a contar hoy. Por esas playas preciosas, absolutamente desiertas también deberían estarlo, al igual que lo estaban cuando yo las visité. Una vista general de lo que queda hoy en día de Tiro, ¿no? De esa isla que dejó de ser tal, dejó de ser una isla en un momento dado de la historia, en el que esa especie de semidios real, esa especie de Aquiles de la historia, ese conquistador rubio venido de Occidente llamado Alejandro el Grande, Alejandro Magno, decidió que dejara efectivamente de ser una isla y convertirla en una península, uniéndola mediante un istmo para poder asediarla. Esto pasó mucho tiempo después, pero nos encontramos en ese mundo en el que la historia grabó sus hazañas y grabó nombres propios para el resto de la historia de la humanidad. Esa primera figura, esa primera protagonista de la que vamos a hablar es Elisa de Tiro. Es la protagonista de la primera parte de esta conferencia. Era efectivamente una princesa, acabó siendo reina, de la ciudad fenicia de Tiro, una ciudad riquísima, una ciudad además que, como decimos, fue madre fundadora de otras ciudades importantísimas como Cartago y como Gadir, y efectivamente ella era hija de un rey tirio, de un rey fenicio, igualmente de Matán. Cuando Matán falleció, viendo la astucia, viendo también el intelecto, viendo la capacidad increíble de su propia hija para reinar, a pesar de encontrarse en un mundo de hombres, designó que ella misma, junto con su hermano Pigmalión, pudieran reinar sobre la isla de Tiro y sobre sus dominios adyacentes. Sin embargo, Pigmalión era un hombre dominado por la envidia, dominado por los celos y un hombre que tan solo aspiraba a hacer la vida imposible a su hermana. Un hombre que envidiaba su felicidad, que envidiaba su riqueza y que envidiaba también su posición como corregente, entre comillas, si me aceptan la expresión, de esa maravillosa isla, de ese maravilloso rincón del Mediterráneo oriental que era Tiro. Dido, la reina o la princesa Elisa, estaba casada con un hombre llamado Siqueo, al cual también las fuentes llaman Acerbas. Este hombre, además de ser su esposo, era también su tío, es decir, era hermano de su padre, en un mundo en el que efectivamente los matrimonios no se hacían por amor. Y créanme que he tenido la fortuna de ver muchos mundos, que están todos en este, como decía Paul Eluard, y sigue siendo la norma. Es decir, en la mayor parte del mundo los matrimonios no se hacen por amor, se hacen orquestados por los mayores de la familia. En este caso fue un matrimonio así, fue un matrimonio arreglado, pero acabó en amor. Es decir, Elisa amaba profundamente a Siqueo y Siqueo a Elisa. Y vivían efectivamente en la felicidad más absoluta y vivían enamorados. Hecho que también envidiaba Pigmalión, ese hermano envidioso, ese hermano absolutamente despiadado de Dido. Además de ser el hermano y de ser el tío de Elisa, de Dido, este hombre, Siqueo, Acerbas, era el sumo sacerdote de un dios fenicio por antonomasia, el dios Melkart, un dios que tenía además un templo también en una ciudad muy cercana a nosotros, en Gadir, el actual Cádiz, y que se dice que precisamente en ese templo Julio César lloró, ¿no? Una historia muy conocida, una anécdota en la que al ver una efigie de Alejandro Magno en aquel templo, pensó que Alejandro con apenas 30 años había conquistado el mundo y él con la edad que tenía aún no había hecho nada digno de memoria. Precisamente en un templo de esa deidad fenicia, de Melkart, sucedió esto. Y como decíamos, Siqueo, el marido de Elisa, era el sumo sacerdote de esta deidad fenicia. Como sabemos que era el sumo sacerdote y que era uno de los dioses más importantes, el tesoro que se acumulaba en el templo de este dios
era considerable. Por lo tanto, otro motivo de envidia también de Pigmalión era ese tesoro del dios Melkart que custodiaba con tanto celo el sacerdote Siqueo, esposo de su hermana, y no olvidemos también tío de Pigmalión, porque si era tío de Dido, que era su hermana, era también tío, es decir, era familia política y familia de sangre de ambos. Ansiaba ese tesoro y constantemente presionaba tanto a Dido como a Cervas para que les revelaran la ubicación de ese oro, de esa plata, de esas joyas, de esas armas. Sin embargo, en ningún momento se lo revelaron porque conocían que su corazón era despiadado y que su corazón era en definitiva, negro. Sin embargo, después de tanta presión, al final Acervas terminó confesando no a él, sino a su esposa, la cual amaba y en la cual confiaba profundamente, a Dido. Le dijo que el tesoro no se encontraba en el templo, sino que se encontraba en el patio, enterrado, pero que nunca lo revelara Pigmalión a ese hombre envidioso y a ese hombre malvado. Sin embargo, por las presiones continuas de este hombre, de Pigmalión, al final Dido decidió contarle dónde estaba el tesoro, pero decidió mentirle. Es decir, le dijo que se encontraba dentro del templo, bajo el altar del dios Melkart. Pensó que de esta manera se desharía de esa presión y que, al ser un recinto sagrado y al ser un lugar especialmente sacro, el altar, pensó que su hermano no sería tan malvado como para digamos que cavar debajo del altar o destruir el templo. Sin embargo, se equivocaba porque en un momento en el que Acervas, es decir, Siqueo, el esposo amado de Dido, se encontraba ante el altar del dios Melkart ofreciendo esas libaciones y esos sacrificios, por la espalda, embozado y completamente oculto, se acercó el hermano envidioso, se acercó Pigmalión y lo apuñaló hasta la muerte. Después buscó bajo el altar y vio que allí no había nada. Por lo tanto, la sentencia de muerte de Dido, de Elisa, estaba firmada. La siguiente sería ella. La siguiente en caer sería su propia hermana. Si no había tenido ningún tipo de decencia a la hora, ni de remordimiento a la hora de matar a su propio tío, el sacerdote del dios más importante tampoco lo tendría, seguramente, en hacerlo con su propia hermana. Sin embargo, Dido, la princesa Elisa, nunca tuvo la oportunidad ni tuvo la suerte de poder besar las manos frías de su esposo difunto, ni tuvo tampoco la oportunidad de cerrar sus ojos para siempre, ni de asistir tampoco a su entierro, a su último adiós, porque ni siquiera llegó a enterarse de que había sido asesinado. Fue precisamente la sombra, el espíritu de su esposo, Siqueo, Acervas, el que se le presentó estando un día en la cama, estando en su lecho. Se le presentó con la herida aún fresca en el pecho de la herida mortal, ¿no?, que le había infligido su propio sobrino, y le dijo que huyera, que se fuera, que no permaneciera ni un día más en aquella tierra de Tiro, porque la siguiente en morir sería ella, que se llevara consigo el tesoro de Melkart con unos leales y que, tomando las naves tirias, las naves fenicias, huyeran lo más lejos que pudieran. Y eso fue precisamente lo que hizo. Sin embargo, quiero hacer un pequeño inciso en este momento, y es perfilar un poco la imagen que tenían los antiguos griegos y, por ende, los romanos, del más allá. Es decir, cuando decimos que se le presentaba una sombra, ¿de qué estamos hablando exactamente? Bien, el más allá griego y romano, en gran medida, ¿no?, y de todo este mundo mediterráneo influido por esa Grecia antigua, era muy extraño, era muy distinto al que nosotros imaginamos. Precisamente, seguramente, ese marido, ¿no?, Siqueo, Acervas, viniera, aunque eran fenicios, pero bueno, dentro de la idea romana de la Eneida, probablemente pensarían que venía desde los campos asfódelos, esa sombra. Es decir, un terreno que se encontraba en el más allá, entre comillas, ¿no?, en el Hades, tras cruzar el río Aqueronte, se encontraba un enorme campo con asfódelos, con esa planta que vemos en pantalla. Una planta que se encontraba pues en un terreno prácticamente en tinieblas, con un carácter de niebla constante, además frío, yermo y muerto, en el que las almas de los que habían fallecido vagaban eternamente, sin otra comida y sin otro sustento que esos asfódelos y esos tubérculos de esas plantas. Probablemente desde allí llegó Acervas a presentarse a su esposa y a decirle que había sido asesinado. Las otras áreas del inframundo, del Hades, eran los campos de castigo, como se los llama en esta diapositiva, o el Tártaro, donde estaban los grandes criminales, los que habían cometido hibris, es decir, creerse iguales o superiores a los dioses, los que habían
pretendido igualarlos o afrentarlos incluso, y se encontraba también una tercera región, que eran los Campos Elíseos, donde se encontraban los héroes, los que habían escrito su nombre con letras de oro en las tablas de piedra de la historia. Sin embargo, algo que lo diferencia de nuestras religiones actuales es que la mayor parte de los mortales acababan en los campos asfódelos, ese mundo monótono y ese mundo sin más futuro que comer esa planta insípida por el resto de la eternidad, porque la presencia en los Campos Elíseos se ganaba con sangre, es decir, solamente unos pocos escogidos acababan recibiendo la gloria eterna, y el común de los mortales, que ni habían sido especialmente malvados, ni habían sido especialmente heroicos, pues acababan en esas interminables extensiones de los asfódelos. Efectivamente, como hemos dicho, cuando recibió esa visión por parte de su marido difunto, la reina Elisa, que todavía no había recibido el nombre de Dido, decidió hacerse a la mar y marcharse de esa ciudad suya, de ese imperio suyo de Tiro, con el tesoro de Melkart y con las naves llenas de sus leales. En la imagen de la derecha ven ustedes grabada en una piedra la figura de Tanit, una de las diosas más importantes dentro del panteón fenicio. Esa imagen la tomé en Tiro, en esa antigua isla, y la van a ver a continuación en otra imagen que tuve también la oportunidad de tomar en las costas de Cartago. Es decir, es, como hemos dicho, esa semilla fenicia que toman esos viajeros del mar Mediterráneo y la van plantando por numerosos lugares del Mediterráneo. Y uno de ellos, el mejor, esa semilla que se asentó en un suelo más fértil, fue, desde luego, Cartago, lo que hoy nos ocupa. Ese viaje de Dido, ese viaje impresionante, merece una conferencia en sí mismo, pero hoy no lo vamos a abordar porque no es el objeto y sería algo pretencioso, ¿no? Intentar hablar en apenas 5 minutos de todo ese magno periplo. Sin embargo, sí me gustaría contar cómo llegó a su destino. Cuando llegó a lo que hoy en día es Cartago, se encontró una costa en la que había un asentamiento de locales, un asentamiento llamado Útica. Y Arbas era el rey, era el caudillo local de Útica, de esa ciudad. De manera que cuando llegaron los barcos tirios de Dido a ese golfo de lo que hoy en día es Túnez, le pidieron al caudillo local, a Iarbas, que les cediera una parte de terreno para poder descansar y simplemente para poder asentarse un periodo corto y poder retomar fuerzas. Iarbas, el caudillo, les dijo que se lo cedía, que no había ningún problema, pero que el terreno que les cedía no podía exceder el tamaño de una piel de toro extendida, es decir, algo pequeño para llenarlo con todos los que viajaban en esas naves, ¿no? Sin embargo, haciendo gala de esa inteligencia que le había hecho ganar el trono a Dido, tuvo una astucia que fue la siguiente: tomar esa piel de toro mencionada por Iarbas, cortarla en tiras finísimas, colocar una tira detrás de otra en torno a una montaña que estaba apenas a unos metros de la costa y abarcarla con esa especie de tiras finas de cuero. De esa manera pudo abarcar con una piel de toro el perímetro total de una montaña. Absolutamente deslumbrado, maravillado por esa inteligencia y esa astucia de aquella mujer que había llegado desde el oriente, de esa mujer a la que apodaron en ese momento Dido, es decir, la errante. Dido significa la errante, y para siempre se olvidó su nombre de Elisa y solamente la llamaron Dido. Esa mujer errante que había llegado desde Oriente, como decíamos, y que había sido tan astuta, no podría ser otra sino su futura esposa. Y le propuso Iarbas, este caudillo local, casarse con él, establecer ese contrato, esa alianza de fuerzas para poder dominar efectivamente terminar de dominar esa parte de la costa mediterránea. Sin embargo, Dido, a la que llamaremos a partir de ahora Dido, se negó, no aceptó esta oferta de matrimonio, porque en el momento en el que perdió a su marido, en el momento en el que ella perdió a su amado Siqueo, decidió que nunca más yacería con varón en el lecho, decidió que nunca más amaría a ningún hombre porque su corazón no podía acoger a ninguno más, estaba absolutamente roto y que nunca más podría componerse para poder ser entregado a otro varón. Iarbas aceptó, admirando la entereza de esta mujer, la inteligencia y la castidad, ¿no?, de ser incluso fiel a su esposo después de muerto, y simplemente no volvió a hacer referencia al asunto. Y así, de este modo, fue como una de las mayores talasocracias de la historia, es decir, imperios del mar, imperios de las naves, surgió en el Mediterráneo occidental, en las costas actuales de Túnez. Podemos ver a Elisa, ¿no?, en esta imagen tan evocadora, en el Golfo de Túnez, proyectando su nueva ciudad
y comandando a esos hombres que habían llegado desde el oriente, que habían llegado desde Tiro. Así, como decíamos, fue como se convirtió en reina de Cartago, de una ciudad llamada Qart Hadasht, que al final se transformaría en Cartago y que significa la ciudad nueva, Qart Hadash. Vemos a la derecha una imagen, de nuevo, de esa diosa, de la diosa Tanit, y es la imagen que yo les había prometido anteriormente, la cual tomé en Cartago. Es prácticamente idéntica a la que tomé en Tiro, y es una buena prueba de esos viajes apasionantes que debieron hacer en busca del comercio y en busca de los bienes. Y quizá, si tomamos en serio esta historia, ¿no?, mítica de la Eneida de Virgilio, buscando también una tierra en la que poder vivir en paz, como lo hizo Dido. Y de esta manera, como decimos, pues esa semilla se asentó sobre tierra fértil, prosperó y dio lugar a uno de los imperios más famosos y más poderosos de la historia del Mediterráneo, Cartago, una ciudad que en su máximo apogeo llegó a contener más de 300.000 almas. Hoy en día nos puede parecer algo que es poca cosa, pero estamos hablando de tiempos muy antiguos, 300.000 almas, que tenía dos puertos absolutamente fastuosos, los puertos púnicos, que deslumbraron a los propios romanos y que eran de tal magnitud que hoy en día, cuando uno va al emplazamiento en el que se encontraban esos puertos, a pesar de que fueron arrasados por Roma y uno no encuentra la estructura de piedra y de hormigón, lo que sí encuentra es el lugar del puerto y ve esa laguna redonda en la que los barcos militares de la mayor talasocracia del Mediterráneo occidental pues se daban cabida. Una imagen más tenemos de esos puertos púnicos, con el puerto redondo, que era el militar, que daba paso también al puerto que vemos de una forma rectangular, que era el puerto comercial de Cartago. Y efectivamente, pues como decimos, una ciudad cuyo carácter es, y cuyo rasgo definitorio, podemos decir, es que está a los pies de una montaña, a los pies de una colina. Esa colina que conquistó con inteligencia Dido, esa colina que se llamaba Birsa, que pasó a llamarse Birsa, es decir, piel de toro. Hoy en día, cuando uno visita las ruinas de Cartago, se da cuenta de que está sobre una colina que es efectivamente la misma colina Birsa. Esta es la vista que desde esa colina tenemos hoy en día cuando uno visita Cartago, al fin y al cabo, cuando uno visita a los hijos de Cartago y al heredero de las tierras de Cartago, que es Túnez. Esas tierras y esos mares permanentemente de un color turquesa, como decíamos, muy evocadores, que fueron los mismos que contemplaron más tarde Eneas, que contempló Dido y que contemplaron tantos hombres, ¿no?, que han pasado por la historia y que han grabado, como decíamos, su nombre en la historia. Empezamos de este modo con la parte 2, con la segunda parte de esta conferencia en la que hablaremos sobre el padre Eneas, como lo llama la Eneida, o el pío Eneas, es decir, el piadoso, en una concepción de piedad que no tienen tanto que ver con el rezo, por ejemplo, ¿no?, con las prácticas religiosas, sino como que se sacrifica a sí mismo por el bien común y se sacrifica a sí mismo por la voluntad de los dioses. ¿Quién es Eneas? Eneas es un príncipe troyano. Eneas forma parte de la nobleza de Troya, de esa ciudad que es arrasada por los aqueos, por los griegos, esa ciudad de la que tiene que huir cuando se encuentra en llamas. Hay un texto muy sugerente que no me resisto a leerles en latín, en la lengua original de Virgilio y de la Eneida, y que dice así: Ergo age, care pater, quervici imponere nostre, ipse subibo humeris, nec me labor iste gravavit, quorescunque cadent unum et commune periculum, una salus ambobus erit. Es decir, cuando Eneas tiene que huir de esa patria suya en llamas, lo primero que hace es tomar a su anciano padre sobre sus hombros para que no perezca en medio de las llamas. Un padre que había tomado las figuras de los penates, es decir, las figuras de los dioses del hogar, para salvarlas también del fuego. Un padre que recibió estas palabras que hemos leído en latín y que a continuación les traduzco de su propio hijo Eneas, y que en español dicen así: Pronto, querido padre, súbete sobre mi cuello. Yo te llevaré sobre mis hombros y esta carga no me será pesada. Suceda lo que suceda, uno solo y común será el peligro. Una sola la salvación para ambos. Y de este modo sale por la puerta Scea de Troya con su padre Anquises, que dicen las fuentes que era paralítico, que no podía usar sus piernas y además era anciano, a cuestas, huyendo de esa ciudad suya en llamas, acompañado por Creusa, su esposa, y su pequeño hijo Iulo. De este modo se crea una de las estampas más tristes, ¿no?, de la mitología y de los mitos fundacionales de la antigüedad.
Cuando sale de la ciudad se da cuenta de que Creusa, su esposa, no le sigue. Se da cuenta de que su esposa se ha perdido en las llamas, se ha perdido en el tumulto, se ha perdido en el ardor de la guerra, se ha perdido entre aquellos escombros que iban saltando su pequeño hijo y él con su padre a cuestas que cargaba a los dioses del hogar. Entonces, desesperado, deja a su hijo y a su padre junto al templo de Ceres, que se encontraba fuera de la ciudad, un templo abandonado, una escena absolutamente sórdida, ¿no? Y vuelve a esa Troya en llamas, esa Troya que está siendo asediada y destruida por los griegos, buscando desesperado a su esposa y gritando el nombre de Creusa, intentando encontrarla entre los escombros y entre las casas en llamas. Y no encontró nunca a su esposa Creusa, sino que lo que encontró fue a su sombra, que de igual manera que ante Dido se presentó la de su esposo Acerbas, se presentó ante Eneas la de su esposa Creusa. Le dijo que no llorara más por ella, porque ella acababa de morir en las llamas de Troya. Que no llorara más por ella, porque ninguna mujer griega la tomaría como esclava. Que no llorara más por ella, porque él tenía una visión, que era avanzar siempre hacia la tierra de Hesperus, hacia la tierra de Hesperia, es decir, hacia la tierra en la que se pone el sol, hacia el oeste, que siempre siguiera ese rumbo, que se acordara de amar a su hijo, que allí, en Hesperia, le esperaba una mujer nueva, una nueva esposa y una ciudad que debería fundar y que sería una nueva Troya. De este modo, con el corazón absolutamente destrozado, Eneas, al igual que lo hiciera Dido un tiempo antes, embarca en esas naves troyanas, en este caso, rumbo a Hesperia, un lugar desconocido, un lugar inconcreto, un lugar que nadie sabía cuál era, pero que solamente conocían que era donde se ponía el sol. En esta escena, efectivamente tan evocadora, con su hijo Iulo, que acabaría dando el nombre a Iulius Caesar, ¿no? El nombre a Julio César, o del que recibiría el nombre Julio César, con su padre Anquises anciano, consigue huir de esa patria destruida, de esa patria en llamas, en una de las escenas más hermosas y al mismo tiempo más tristes. Tenemos ante nosotros aquí el viaje del héroe, el viaje de Eneas, el viaje que realiza primero por el mar Jónico y que después va hacia, siempre como vemos, hacia el oeste, no sabiendo muy bien qué le espera ni hacia dónde se dirige, pero siempre con el rumbo de Hesperia, que le dijo su mujer Creusa, o la sombra de Creusa, cuando se despidió en sus últimas palabras, en unas palabras que me gustaría también leerles literalmente, que dicen: dicho esto, lo dice Eneas, dicho esto, me abandonó la sombra de mi esposa, mientras yo lloraba y quería decirle tantas cosas. Se desvaneció su sombra en las leves brisas. 3 veces intenté allí rodear su cuello con mis brazos y abrazarla. 3 veces la imagen, estrechada en vano, escapó de mis manos, cual leve viento y muy semejante a un volátil sueño. Así, consumida ya la noche, regresé por fin con mi padre anciano y con mi pequeño hijo a ver a mis compañeros. En esas últimas palabras de la sombra de Creusa, dirígete a Hesperia y no llores por mí, se asentó la misión de vida a partir de ese momento del héroe Eneas. Es un viaje que tiene muchísimas aventuras, es un viaje apasionante que también merecería una conferencia en sí mismo, pero que no tenemos tampoco el tiempo de hacerlo, y que solamente me gustaría de ese viaje y de esas aventuras mencionar una muy curiosa, que es la aventura de las arpías, ¿no? En las islas que llama Virgilio las Estrófades, unas islas que se encuentran en el mar Jónico, y en las cuales pues recalaron los barcos de los hambrientos troyanos para descansar. Y se encontraron que en aquellas islas había un ganado sin pastor aparente, había un ganado que pastaba libremente sin dueño. Sacrificaron algunas de las reses en honor de los dioses y otras de las reses para poder alimentarse. Y cuando las mesas se encontraban preparadas, del cielo bajaron las arpías, unas criaturas mitológicas monstruosas, mitad mujer, mitad águila, con garras de león, otras fuentes que tenían cuerpo de serpiente, e intentaron arrebatar la comida de las mesas de los troyanos. Vencidos por el hambre y la desesperación, los propios troyanos atacaron a las arpías, olvidando que eran invulnerables al acero de los mortales, de tal manera que solamente heridas por la afrenta de considerarse superiores a aquellos monstruos mitológicos, las arpías, profirieron una maldición en contra de los troyanos que huían con Eneas. Llegaréis a Hesperia, llegaréis al mundo que buscáis, siempre hacia el oeste, pero lo haréis después de ser sometidos a penurias sin parangón, y lo haréis después de sufrir tanto y de sufrir tal hambre que os veréis obligados incluso a comeros vuestras propias mesas. Esa fue la maldición de las arpías en las islas de las Estrófades. En otro momento de ese viaje, pues acaba perdiendo la vida también el padre de Eneas, Anquises, que ya era anciano, cuando llegan a Drépano, una ciudad de la actual Sicilia. Cerca de la costa siciliana lo enterraron en el monte Érice.
y hicieron lo propio con su cadáver, con las honras fúnebres. Virtieron sobre su tumba vino, sangre y leche, leche como un símbolo de renovación, de nuevo nacimiento, sangre de animales sacrificados para tal propósito y vino como símbolo de la alegría, porque pensaban los griegos, que los muertos en ese mundo de los prados asfódelos, ¿no? y del inframundo estaban absolutamente tristes y siempre estaban sedientos de lo único que les diferenciaba de los vivos, que era la sangre y era la alegría. Por eso hacen estas libaciones y ponen sobre su tumba un lecho de flores púrpuras. Anquises, un hombre que también merece una conferencia, un hombre que se dice que en su juventud fue tan tremendamente bello que de él se enamoró una diosa, la diosa del amor y de la belleza. De él se enamoró Venus, se enamoró Afrodita. Y se dice que yacieron juntos, porque ella se hizo pasar, o se tomó la imagen de una joven virgen, hermosísima, y que Anquises, dominado por la belleza de esta virgen, pues la acompañó a su cálido lecho en el que había pieles de osos y leones que él mismo había cazado, y allí unieron sus cuerpos, allí la poseyó y allí la dejó embarazada de un hombre que acabaría cambiando la historia de la humanidad, del propio Eneas, que acabamos de ver que efectivamente es lo más parecido a un semidios. Sin embargo, la única condición que le puso Afrodita, o Venus, mejor dicho, ¿no? Estamos en un mundo ya casi romano, de tal unión, y el padre de Afrodita, Zeus, de tal unión, era que nunca jamás nadie se enterase de que la madre de Eneas era una diosa. Sin embargo, acabó saliendo la verdad a la luz, por lo cual Zeus mandó un rayo destructor al pecho de Anquises para acabar con él, para acabar con aquel hombre que se había atrevido a amar a una diosa. Sin embargo, en aquel momento Afrodita, ¿no? Venus, que aún lo amaba, desvió el rayo y el rayo le golpeó las piernas. Por eso había quedado paralizado. Por eso su hijo Eneas tiene que sacarlo en aquella Troya en llamas por la puerta Escea a cuestas, porque no podía apenas andar.